cliqueando en el mismo link. Dice así la exhortación en el libro de Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. Yo creo de que el texto es muy claro y muy enfático a lo que nos está diciendo Dios. Yo creo que no necesita mucha explicación, ¿verdad? Ya que lo dice de una forma muy literal y muy clara y sencilla de que siempre el que está con Dios y el que hace la voluntad de Dios tiene tesoro precioso. Va a vivir siempre rodeado de tesoros. Y no solamente tesoros, sino muchas cosas, muchas bendiciones de Dios que Dios le puede dar a esa persona, a ese cristiano. Más que dice, pero el necio todo lo disipa. En otras palabras, no sabe utilizar las bendiciones o las cosas que Dios nos da para el beneficio y provecho de hacer el bien. Recordémonos de que todo lo que nosotros hacemos es para agradar a Dios y para hacer siempre el bien. Este texto de exhortación, ¿verdad? Es muy importante que nosotros lo entendamos porque tiene mucha referencia con la clase de esta tarde, que es titulada de la siguiente manera. ¿Qué hacemos o qué haces con lo que Dios te ha dado? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? Basado en la parábola de los talentos. Y aquí vamos a hacer el estudio en referente a esta parábola. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos ha dado en nuestras vidas? ¿Lo hacemos para hacer el bien o lo que Dios nos da lo utilizamos para disiparlo, como vemos en el texto de exhortación? Porque entonces si lo disipamos y hacemos mal uso de las cosas que Dios nos da para beneficio a veces personal o beneficios también para ayudar a otros, entonces no somos sabios, dice las Sagradas Escrituras, somos necios. Entonces, ¿cómo nosotros queremos de que el Señor nos llame sabios, justos, fiel, necios, desleales, infieles? ¿Cómo nos gustaría que el Señor nos llame? Claro que nos gustaría que nos llame bonito. A nadie le gusta que le digan tú eres un infiel. A nadie le gusta que le digan tú eres un mentiroso. Tú eres un irresponsable. ¿A quién le gusta que le digan que tú eres un irresponsable? A nadie. Pero entonces, para poder que no nos pongan ese sobrenombre de irresponsable, ¿qué tenemos que hacer? Ser responsables. Para que no me digan que soy necio, ¿qué tengo que ser? Obediente. Para que no me digan de que soy tal cosa, pecador, ¿qué tengo que ser? Obediente a su palabra. Justo. Entonces, basado en esta parábola, vamos a desarrollar esta hermosa clase, ¿verdad? ¿Qué hacemos con las cosas que Dios nos da? ¿Qué estamos haciendo? ¿Le estamos sacando buen provecho o solamente lo disipo y vivo el día como cualquier persona que siempre a veces menciona, yo vivo así por vivir? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos regala? Y esta enseñanza, hermanos, nos va a dar una lección muy importante de aquí en adelante para nuestras vidas. Vamos a escuchar primero la pequeña parábola en audio que se la tengo aquí para que entremos en ese tiempo, internalicemos el tema y así podamos entonces tener una vista más clara de lo que se va a estar mencionando en esta enseñanza. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiendo lejos, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Y el que había recibido 2 talentos, ganó también otros 2. Pero el que recibió 1, partió, escarbó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de un tiempo,
volvió el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 diciendo: Señor, me encomendaste 5 talentos. He aquí, he ganado 5 talentos más. Y su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré el amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me encomendaste, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y tomé tu talento y lo enterré. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Escuchado una vez, hermanos, la lectura de las parábolas de los talentos. El desglose de este tema nos va a ayudar a nosotros a entender lo que nos está diciendo esta parábola. Muchas veces nosotros lo interpretamos de muchas formas. Sí, puede tener muchas formas. Vamos a tratar de hacerlo de una forma lo más fácil y entendible para que usted vea a qué Dios está llevando esta parábola. Sabemos de que el talento en aquel entonces, hablando literalmente, estaba hablando de dinero, porque ahí está hablando de dinero, obviamente, y lo dice literalmente. Igual lo vamos a ver aquí, que está escrito, que habla de dinero. Y vamos entonces a desglosar paso a paso esta hermosa parábola, y allí vamos a meditar y a entender qué es lo que estamos haciendo con los talentos que Dios nos da a cada uno de nosotros. Vamos a hablar de forma literal y también voy a cambiarlo de forma espiritual. Vamos a ver lo que nos dice primeramente con el Señor en Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos, mire a lo que está enfatizándose esta parábola, al reino de los cielos. Allí automáticamente ya se abre el entendimiento a qué se quiere referir esta parábola. Al reino de los cielos. Es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. ¿Para dónde se iba ese hombre? Quizás para otro lugar, hablando literalmente. Pero ahora si nosotros lo cambiamos de forma espiritual, ¿quién es el hombre que yéndose lejos les dio los bienes a los hombres? Yo sé que ustedes están respondiendo en casa a ese nombre y más o menos se recuerdan, pero no saben cuál es el texto, quizás muchos sí. Para que se den cuenta que miren la parábola de Dios, a qué lo está llevando a un nivel espiritual muy interesante. Y miren lo que se encuentra en Efesios 4:8. Subiendo a lo alto. ¿Quién subió a lo alto? Cristo. Llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. ¿No le parece conocido a lo mismo que acabamos de leer atrás? Jesús se fue lejos a su tercer cielo, a su trono. ¿Y qué dice? Le dio dones a los hombres. No es lo mismo que dice la parábola. Hablando ahora terrenalmente, recuérdense que la parábola es algo que la gente entiende para poder, algo físico para que la gente entienda, con simbolismos. Yo lo puedo hacer con un simbolismo a nivel espiritual o a nivel también literal. Entonces vemos de que este hombre se fue lejos. ¿Quién era ese hombre? Jesús.
se fue lejos y le dio, ¿qué cosa a los hombres? Dones. Y acá te lo está hablando de dinero para que lo entiendas, de que te dejó a ti bienes. Al cristiano, a los hombres que le dio, dones. Talentos espirituales, en otras palabras. Vamos a ponerlo de esa forma. Entonces, miren, hermanos, cómo la parábola juega un aspecto muy importante. Y una vez entendido esto, ahora sí vamos a entender todo lo que viene de aquí en adelante bajando con mayor capacidad espiritual. ¿Está viendo, hermano? Ahora miren lo que dice. Ahora viéndolo de este aspecto, combinándolo literal con lo espiritual, mire cómo va a fluir y se va a dar cuenta si nosotros somos siervos de buenos talentos y multiplicamos los talentos o no. Usted se juzgará a usted mismo. Mire lo que viene ahora la lectura con referente, todavía hablando del Señor. El Señor conoce tu capacidad. Y vamos a leer lo que dice para que se den cuenta que el Señor sabe la capacidad de cada uno. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, dice la Biblia. Y luego se fue lejos, lo sigue reafirmando. ¿Quién se fue lejos? Cristo, gloria a Dios. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. El Señor conoce tu capacidad. El Señor conoce hasta dónde nosotros podemos dar. Y si el Señor conoce eso en nosotros, queridos hermanos, la pregunta es, ¿conozco yo cuál es mi capacidad? ¿Cuáles son mis límites y cuáles son la máxima capacidad que yo puedo dar para Cristo? Si Dios las conoce, yo también debo de conocer lo que ya se es confirmado por el Espíritu Santo. Dios le dio a cada uno algo diferente para que trabajare, Dios le da dones espirituales a los hermanos para que trabajen espiritualmente también, porque Dios da conforme a la capacidad. Nunca se olvide eso, hermano. Dios siempre va a dar conforme a la capacidad. Vamos a conocer ahora al que tenía 5 talentos. Dice en Mateo 25:16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció y ganó otros 5 talentos. Mira lo que está en rojo. Este es un hombre trabajador. Inmediatamente negoció con ellos. ¿Con quién? Con otros negociantes, con personas que trabajan, con personas que saben mover el factor económico. Él ganó otros 5 más porque trabajó. ¿Cuánto tiempo el Señor iba a tomarse? No lo sabían los siervos. Igualmente como nosotros no sabemos cuándo es que Cristo viene. Pero lo que ese siervo estaba haciendo era multiplicando los talentos que el Señor le había dejado. Nosotros estamos multiplicando los frutos por medio de los dones que Dios nos ha dado, queridos hermanos. Júzguese usted mismo, porque es interesante juzgarse a uno mismo. Es bonito. Ese juego me encanta jugarlo. Yo me juzgo a mí mismo, porque yo me tengo que examinar a mí mismo para poder entender bien lo que el Señor quiere que yo haga. Mire lo que sigue diciendo. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes. Y he ganado otros 5 talentos. Miren lo que dice. Este hombre le da lo que él ganó con los 5 talentos a su Señor cuando el Señor regresó. El Señor quería ver qué es lo que el siervo hacía con los talentos. De igual manera, Dios quiere ver qué es lo que nosotros hacemos con los dones espiritualmente en su reino. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, con lo que Dios nos ha dado en el momento en que fuimos bautizados? ¿Qué estamos haciendo hasta el sol de hoy? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos multiplicando los talentos espirituales? ¿Estamos multiplicando o cosechando los frutos de ese talento que Dios nos dio? Sigamos con esta hermosa enseñanza.
Todavía seguimos con el de 5 talentos. Dice, mira lo que le dije a su señor, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. ¿Se recuerdan de qué era la parábola? La parábola ¿qué? Que era semejante, el reino de los cielos es semejante. Entonces cuando dice entra en el gozo de tu Señor, está diciendo entra en el reino de los cielos. Buen siervo y fiel, porque este siervo se ocupó inmediatamente con los talentos que el siervo le dejó. Nosotros nos ocupamos espiritualmente con los dones que Dios nos ha dado. ¿Se dan cuenta la referencia, cómo Dios lo va llevando igualmente, forma física, forma espiritual? Para que entendamos. Yo tengo que multiplicar. Vemos de que este hombre negoció, inmediatamente puso la mano en el asadón a hacer, trabajar, metió la pala de una vez en la arena, en la piedra, cargaba bloque, pero multiplicó los dones, los talentos, y le dio lo que tenía que darle a su Señor. ¿Qué es lo que nosotros le vamos a dar a nuestro Señor cuando Él venga? Hágase esa pregunta. Hagámonos esa pregunta. ¿Qué es lo que yo como cristiano le voy a dar a Dios? Analicemos el texto de abajo y el del medio y todos, porque al final va a haber algo muy interesante. Sigamos con el siguiente. Vemos el mismo ciclo con el que le dio 2 talentos. Dice, asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Él empezó a moverse, él no se quedó allí, no, yo voy a coger la relax, no, vamos a trabajar porque yo tengo que multiplicar lo que el Señor me dio. Son siervos fiel. Y el Señor le dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Miren las facetas de esto, hermanos, cómo sigue repitiéndose lo mismo que el primero, buen siervo y fiel. Entra en el gozo. Estos 2 entraron en el gozo. En otras palabras, entraron en el reino de Dios, en el reino celestial, cielo nuevo y tierra nueva, porque ellos multiplicaron los talentos que el Señor les dio. Ellos entraron en el gozo de su Señor. Si nosotros como cristianos queremos entrar en el reino de Dios, tenemos que multiplicar, multiplicar las cosas buenas. En otras palabras, si yo hago el bien, tengo que hacer 5 veces, 6 veces más el bien. Multiplicar el bien, multiplicar las funciones, multiplicar lo que hago para Dios, porque Dios no quiere que tú le devuelvas lo que Él te dio. Señor, ya yo me bauticé. Y el Señor, yo estoy esperando que me des mis frutos. ¿Dónde están los intereses? ¿A dónde está? Dice Dios. Y yo no sé qué responder. Pero sí sabemos responder. Porque miren lo que va a pasar ahora con el tercero que ya ustedes conocen. Miren lo que va a pasar aquí, queridos hermanos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, pero por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y mira lo que le responde el Señor a esta persona. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, una persona que no tienes interés, devoción, negligente es eso, no tiene dedicación, no le nace hacer nada,
negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Hermanos, el único siervo quien se atrevió a dar una excusa fue el que le dieron un talento solamente. Ni el de 5 talentos le dio excusa, ni el de 2 talentos le dio excusa, sino el de 1, porque fue el único que le empezó a tratar de adornar con palabras. Señor, yo te conocía, que tú eres un hombre justo, Señor, yo sé que tú eres bueno, para ver si tenía compasión de mí. Pero no sabía que este señor era un hombre recto, un hombre justo. Y le dijo, tú eres negligente, a mí no me vas a engañar con tus palabras sutiles y huecas sutilezas. A otro con esa historia y otro cuento. ¿A dónde está lo mío? Dice el Señor. ¿Qué le dijo el de 5? Señor, me diste 5 talentos, te doy 5 más. ¿Ya? El de 2, me diste 2, te doy 2 más. Pero que le dieron uno solo, empezó a dar una vuelta, una excusa, que esto, que no, que mire, que no puedo, porque lo otro, que no sé qué cosa. Y Señor, tenía miedo. ¿Para qué? Para que tuviese lástima. ¿Usted piensa, querido hermano, de que vamos a engañar al Señor con la lástima, como muchas veces nos engañamos entre nosotros mismos, como personas, que a veces damos lástima a las personas para que hagan algo? ¿Usted piensa que a Dios va a ser así, hermanos? A Dios nadie lo puede engañar. Dios sabe la viveza. Y como ven, el hombre viene, acabó rapidito allí y se acostó. En cambio, los otros trabajaron por años hasta que regresara su Señor. Y así este hombre quiere que lo traten como un buen siervo. Tú eres malo, dice el Señor. Aunque no te guste, dice el Señor, tú eres malo y negligente. ¿Nos gustaría que el Señor nos diga eso, hermano? No nos gustaría, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar los dones espirituales. Porque de lo contrario, hermano, usted va a recibir esta palabra fuerte de Dios en el día del juicio. Y si ya se la está diciendo Dios aquí en la tierra, no espere que se lo diga en el cielo, porque sería negligente, va a decir Dios, sabiendo que lo que tenía que hacer no lo hicimos, ¿verdad? Pero mire lo que sigue diciéndole el Señor a este siervo. El fin de este siervo dice, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quita, en otras palabras, pues el talento y darlo al que tiene 10. Hermano, si Dios no quiere que te quite, si tú no quieres que Dios te quite el talento espiritual que te ha dado y se lo dé a otro hermano, úsalo. Porque Dios puede quitarte lo que Dios te dio en el momento que te bautizaste. En el momento en que te bautizaste y no le has dado uso al talento, Dios te lo va a quitar. Y donde Dios te lo quita, hermano, no hay marcha atrás. Porque ya tu corazón está entenebrecido, está como el de Faraón. Él no se va a arrepentir, él solamente va a decir de labios, te perdono y dejo librar al pueblo de Israel, pero después voy a salir a corretearte. Asimismo seremos nosotros. Yo digo, Señor, sí, te voy a servir, voy a hacer las cosas, ahora sí voy a comenzar. Y es mentira, pasa una semana, un día, 2 días y no hago nada. Ni yo mismo puedo creer en mis propias palabras. Dios va a quitar tu talento y tu bautismo fue en vano, hermano. No permitamos, sabiendo esto, que el Señor nos quite el poder del Espíritu Santo para salvación, porque estamos cayendo de la gracia de Dios. Sigue diciendo el texto, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hablando de forma física, igualmente hablando de forma espiritual, lo podemos elevar a nivel espiritual también. Él también tenía, por ejemplo, $1,000 y no hizo nada. Dice Dios, te quité los $1,000 y se lo doy al que tiene $10,000. Tan sencillo como eso. ¿Y cómo quedaste? Ni hacha ni calabaza. Así mismo Dios va a decir, ok, tú no quisiste trabajar para mí, para obrar en el ministerio, en la iglesia, lo demás, porque es para mí, porque yo fui el que morí, dice Dios, ok, te quito. Y vas a echar echado ¿a dónde? Mira lo que dice la Biblia, lo que pasa con ellos. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro
y el crujir de dientes. Si ya Dios no está advirtiendo esto, hermanos, ¿qué estamos haciendo con los talentos que Dios nos da? ¿Por qué tenemos que esperar el último momento donde casi es imposible ya la salvación, hacer milagros y hacer magia? No esperemos eso, hermanos, si tenemos tiempo, gracias a la voluntad de su misericordia. Tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien, de unificar y unánimes, ir hacia adelante, desarrollando y dándole la ofrenda, el fruto de la ofrenda, como Abel se la dio a Dios, dándole: Señor Padre, aquí tengo todo el fruto, te lo entrego como ofrenda, Señor. Eso lo dice el Hebreos, que el Señor no es injusto para olvidar vuestro fruto de vuestro trabajo, para que Él nos pueda ayudar a la salvación. Y con estos dos mensajes, hermanos, vamos a ir finalizando, ¿verdad?, la enseñanza de esta hermosa tarde. Dice: el camino hacia la riqueza depende fundamentalmente de dos palabritas: trabajo y ahorro. La vida eterna depende del trabajo en Cristo y de saber administrar el talento, los dones espirituales que Él nos da. Trabajo y ahorro, trabajo y administración. Si no sabemos hacer eso, hermanos, vamos a tener problemas con Dios, porque Dios quiere siervos fieles, no siervos que le estén dando excusa cada rato. Oye, ¿cómo te fue con él? No, es que lo que pasa es que no, todo es una excusa. Los siervos fieles nunca dan excusas. Ellos trabajan, porque ellos saben que van a recibir la promesa de Dios. Entra en el gozo del Señor. Quien vive con más desahogo no es el que tiene más, sino que administra bien, sino el que administra bien lo mucho y poco que tiene. Si nosotros administramos bien, tanto de forma física, todas nuestras ganancias, y ahora cambiando de forma espiritual, si nosotros administramos bien todos los dones espirituales que Dios nos da, nosotros seremos buenos siervos y fieles, y le vamos a entregar, hermanos, porque nuestros pasos van con fe. El paso de esa persona que negoció 5 talentos más iba con fe. Las pisadas y el camino que el que tenía 2 talentos iba con fe, pero el que tenía 1 talento, hermano, 1, no tenía casi nada de trabajo, una cosita tenía y no hizo nada. Ese no actúa con fe. Y ese es el que va a ser echado en las tinieblas de afuera. Si nosotros no queremos ser echados, hermanos, en las tinieblas de afuera, hagamos la voluntad de Dios. Y sigamos el ejemplo de estos 2 siervos fieles que multiplicaron lo que su siervo le dio. Dios quiere que multipliques tus obras, hermano. Dios quiere de que hoy, ahora en adelante, seas un siervo de multiplicaciones. Y no lo de la escuela de matemática de tabla de multiplicaciones. Multiplica tus dones, multiplica los frutos, crece. Y tú verás, hermanos, de que el Señor te va a ayudar a alcanzar la salvación. Recuérdense, hermanos, que si se sale, vuelvan a ingresar nuevamente, porque en pocos minutos se va a estar cortando. Así que, hermanos, como le venía mencionando, hay que multiplicar y hay que cuidar las cosas que Dios